Bien, vamos a calcular ahora el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula mediante las dos variables o las dos características básicas de la población métricas, que son peso y estatura. Es simplemente la división del peso en kilogramos entre la estatura elevada al cuadrado de la estatura está en metros. Este a su vez se clasifica en cuatro valores, que es bajo peso, valores del índice menores que 15, normal, que va de 19 a 24.9. Aquí hay un errorcito. El bajo peso es menores de 19. Aquí hay un valor, hay un error. Menores de 19, normal entre 19 y 25, sobrepeso de 25 a 29 y obesidad mayores de 30. Tomamos en cuenta ese error. Entonces vamos a ir a la base de datos y vamos a calcular primero el valor de índice de masa corporal. Entonces es transformar, calcular variable. En ese caso lo vamos a hacer voy a restablecer aquí. Lo vamos a hacer tanto para el índice de masa corporal autopercibido como con el medido. Entonces la expresión es el peso autopercibido entre la estatura autopercibida elevada al cuadrado, y aceptamos. Entonces ya generamos esta variable al final de la base de datos. Veamos que si sean coherentes los números exactamente. Y ese es el índice de masa corporal autopercibido. Le podemos poner como etiqueta, no le puse, pero en este caso le podemos poner índice de masa corporal autopercibido. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el índice de masa corporal medido. Pero que en ese caso las variables pues ya no son estas. Va a ser la estatura total en metros, pero el peso medido, que es la P29, entre la estatura total en metros, también elevada al cuadrado. Y podemos poner una de la etiqueta para ya evitarnos el asunto de etiquetar después. IMC medido. Continuamos y aceptamos. Entonces ya tenemos, no marcó ningún error. Entonces debemos de tener dos valores. Ahí está, 19.5, 20.2, 16.7, etcétera, etcétera. Pues una primera cuestión podría ser repetir el análisis que hicimos, viendo el índice de masa corporal medido, esos valores que no tienen porque no dieron el valor o no se les midió. Podemos hacer la misma situación primero generar una gráfica de dispersión, definir, quitamos estas, ahora serían los índices de masa corporal. Índice de masa corporal. Ustedes van a hacer como práctica, el del peso corporal. Vamos a aceptar. Esto está tanto en hombres como en mujeres como en hombres. Desde luego aquí también tenemos un problema con la escala antes de hacer la recta, porque comienza en 18 y se comienza en 15, debe de tener la misma escala. Le vamos a dar clic, doble clic y cambiamos la escala. En lugar de que comience en 16, que comience el mínimo, dice 18, pero vamos a ponerle 15. Aplicar, cerrar. Entonces ahora sí ponemos la recta. Entonces ese es el medido y ese es el autopercibido, o sea que el valor del índice corporal medido es mayor del que se autopercibe aparentemente en mujeres. Esto también se puede hacer en el caso de hombres. Lo voy a dejar que ustedes lo hagan para la práctica, para entregar. Bien, el objetivo de este también no es nada más analizar esta situación. Podremos hacer otra vez las pruebas, etcétera. Por ejemplo, aquí si me pongo explorar y quito las estaturas y pongo los índices de masa corporal,
Entonces estamos haciendo la prueba de Shapiro-Wilks. Observamos que en el caso de las mujeres el índice de masa corporal autopercibido se distribuye normal, pero el medido no, igual en el caso de hombres. Entonces por lo tanto no se puede aplicar la prueba de Student, pues no se cumple el supuesto de normalidad. Por lo tanto aquí la prueba que se aplicaría sería la prueba de Wilcoxon para muestras pareadas, para ver si hay diferencias entre hombres y mujeres. Entonces nos vamos a pruebas no paramétricas, muestras relacionadas, prueba cuadros de diálogo antiguos, dos muestras relacionadas, y seleccionamos las dos variables que estamos trabajando, que es el índice de masa corporal autopercibido y el medido. Ya está activada la prueba de Wilcoxon, vamos a aceptar. Entonces la prueba de Wilcoxon basada en rangos, aquí está la suma de los rangos positivos, los rangos negativos, igual en el caso de hombres, y lo que observamos es esta diferencia. Entonces observamos que hay valores que en el caso de las mujeres el índice de masa corporal autopercibido sí es diferente, estadísticamente significativamente diferente a la media de hombres, de el autopercibido con respecto del medido. No en el caso de los hombres, son iguales. Eso lo podemos ver a través de los rangos promedio. Entonces donde hay diferencias es en el caso de mujeres. Entonces podemos decir que ¿qué podemos decir? El índice más, bueno, no salieron los valores. Hay diferencia en las mujeres, es decir que hay una tendencia a tener un índice de masa corporal medido más alto que el que se autopercibe. En el caso de hombres no, o sea, seguramente si trazo la recta 45 grados, pues sí se observan diferencias, pero al revés incluso. Pero esas diferencias que se observan en hombres no son significativamente diferentes como sí lo hacen las mujeres. Aunque en los hombres se ve más claramente que hay una tendencia a autopercibirse con un índice de masa corporal mayor que el medido, en las mujeres al revés, pero la tendencia no es tan clara. Y sin embargo donde fue diferente significativamente fue en el caso de las mujeres. Podemos graficar esta situación, gráficos, cuadro de diálogo antiguo, en diagramas de caja, por ejemplo, agrupados, simples pero para distintas variables. Podemos poner el índice de masa corporal medido y el autopercibido, y le podemos aceptar. Entonces en el caso de las mujeres el índice corporal medido es más alto que el autopercibido. Aquí no se alcanza a ver muchas diferencias, pero las diferencias que se observan, por eso es porque se trata como muestras independientes, pero realmente son muestras pareadas. Entonces sí hay diferencias significativas. Entonces aparentemente lo que está marcando la diferencia es que se están autopercibiendo con un índice de masa corporal más bajo de lo que se mide, ¿no? Y de los hombres no, por eso las barras del medio son como muy iguales, ¿no? Hay casos atípicos en ambos grupos, ¿no? Bueno, pues esa es la manera, ya más análisis pues podemos hacer en la clase. Bien, sigamos con la práctica sobre el uso del SPSS y las pruebas estadísticas. Recordemos que esta es la cédula que vimos en el curso anterior de estadística, y que estamos usando otros también de la Facultad de Ciencias Políticas, que es que la cédula corresponde a esta, a la cédula que estamos viendo en este momento. Una de las variables que se utilizó fue cuál es tu estatura actual en metros, y otra de las variables que se tomaron al final fue la estatura total. Entonces en esta práctica lo que vamos a hacer es comparar la estatura total autopercibida con la estatura medida. Entonces si me voy a la base de datos, que ya vimos dónde se encuentra, tenemos aquí la estatura autopercibida, que es la pregunta 12, que está en metros, y tenemos la estatura
la estatura total, que está en milímetros. Entonces lo que voy a hacer es que la pregunta 28 le voy a construir una pregunta 28 bis, de manera que esta esté en metros. La forma de construir eso pues es dividir entre 1000. Si está en milímetros, para llevarlo a metros pues es 1000. Entonces la forma de hacerlo es analizar, transformar, calcular variable. Le vamos a poner P28 bis y como etiqueta pues le pondremos estatura total, pero en metros. Ok, continuamos. La expresión matemática pues es seleccionar la estatura total, que está prácticamente hasta el final. La selecciono, la paso con el botón que está aquí y entre 1000 y damos a aceptar. Entonces ya me manda la página de resultados, pero lo más importante es ver que ya me la construyó. Si queremos darle un poquito más podemos darle un decimal más para que sea totalmente comparable, 2 decimales a la estatura autopercibida. Entonces 1.51, 1.52. Entonces ahí está. Entonces lo primero que vamos a hacer es explorar esa situación. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por sexo, es decir, separado para hombres y para mujeres. Entonces lo que voy a hacer es, para que me haga eso, voy en datos y voy a segmentar el archivo y voy a decir que me compare todos los resultados de acuerdo al sexo del estudiante. Le ponemos a aceptar. Muy bien. Entonces automáticamente uno ve que aquí abajo en la parte inferior dice segmentar por pedo, o sea, ya está segmentado el archivo. Segmentar quiere decir que va a trabajar todo por separado, hombres y mujeres. Entonces ahora lo que vamos a hacer es primero una gráfica de línea, una gráfica de correlación para ver qué tipo de información o cómo se está comportando la información de estas dos variables. Vamos a escoger dispersión simple y en el eje Y podemos poner una de las dos. Vamos a poner la estatura autopercibida y en el eje de las X vamos a poner la estatura total en metros. Entonces si esto fuera correcto, o sea, que se tuviera la misma autopercepción de lo que miden, entonces de todo esto estaría sobre una misma línea recta. Sin embargo, esa situación es así. Todo lo que voy a hacer es darle doble clic a mi gráfica, voy a editarla y voy a asignar la línea que pasa a 45 grados para ver cuál es la relación. Añadir una línea de referencia desde la ecuación y la que sea y igual a 1 por x más 0, o sea, y igual a x, donde la y esperamos que sea igual a la x. Y lo que observamos es lo siguiente: miren, la estatura total en metros, esta es la medida y esta es la estatura autopercibida. Entonces para mujeres vemos que la mayoría de las mujeres tienen valores autopercibidos mayores que los medidos, que están a la parte inferior. Es decir, hay una tendencia a querer medir más. No sabemos si esa tendencia que se ve, estas diferencias que se ven, son significativas o no. De eso vamos a hacer la prueba en un momento. También me salió la gráfica para hombres, también podemos hacer lo mismo, porque esa es una cuestión descriptiva. Y aquí también, si se dan cuenta, está la ecuación mal hecha, ¿no? Porque dice punto 75. Para poder hacer la ecuación bien hecha, observemos que las gráficas están comenzando en 1.60 y en 1.50. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a la misma escala. Entonces lo que vamos a hacer es en el eje X, le damos clic y me voy a escala, aquí en donde salió el menú, y le decimos que me vaya como mínimo al 1.5, que lo aplique, cerrar. Entonces voy a quitar la recta esta, bueno, le damos a doble clic, bueno, lo podemos quitar.
la marco y la suprimo, simplemente le pongo suprimir. Entonces ahora voy a insertar la recta, o si ya se inserta automáticamente la 1 más x, ¿no? Ya tenemos la misma escala. Entonces observamos, ya le puedo cerrar esta ventana, observamos el mismo patrón, hay más valores, hay una tendencia a que los hombres también se autoperciben más altos que las mujeres, aunque hay valores más grandes en las mujeres. Por ejemplo, esta mujer se autopercibió de 1,66 más o menos, pero medía 1,55. Esta que está aquí medía 1,60 y se autopercibe como de 1,68. Esta que está aquí mide 1,60 y se autopercibe de 1,55, o sea, se autopercibe más bajito de lo que es. Las que están en la línea, pues esas sí se autoperciben bien, no hay tanta diferencia. Entonces vamos a observar, vamos a hacer la prueba para ver si esto que estamos observando es significativo o no. Entonces para esto primero vamos a ver si vamos a usar la prueba T o la prueba de Wilcoxon, para lo cual dependiendo si se distribuye normal o no. Entonces lo que vamos a hacer es explorar y vamos a hacer la prueba, primero la prueba de Shapiro-Wilks. Recordemos que en la prueba de Shapiro-Wilks la hipótesis nula es que la población se distribuye normal. Entonces voy a meter las dos variables, estatura autopercibida y la estatura, pero en metros, ¿no? Como variables dependientes. Le vamos a poner gráficos, y en gráficos vamos a seleccionar gráficos con prueba de normalidad, diagramas de caja. Pues podemos dejarla o no podemos dejarla, niveles de factores, detalles y hojas no, y podemos aceptar. Muy bien, entonces en el caso de las mujeres vemos que la significancia es mayor de 0.05 en ambos grupos, también en el caso de los hombres. Es decir, que podemos asumir, no se rechaza la hipótesis nula de normalidad, podemos decir que la población se distribuye normal. Simplemente podemos observar también las gráficas. Bueno, aquí no está estatura autopercibida, están por separado las dos variables, no importa, no me interesa más. De aquí lo que me interesa, simplemente lo que ya vimos, las gráficas de sexo, estatura total, y tanto para hombres como para mujeres. Y esta parte que es la significancia, nada más vamos a reportar que se hizo la prueba de hipótesis y se encontró una significancia mayor que 0, por lo tanto se aplica la prueba T para muestras variadas. Entonces voy a hacer la comparación, prueba T para muestras relacionadas en este caso, y las variables que vamos a comparar pues son la estatura autopercibida, que la pasamos como variable 1, y la estatura total en metros. Ya sabemos que la prueba T, entonces vamos a darle a aceptar. Entonces lo primero que me dice es que la estatura autopercibida en mujeres es de 1.60 y la estatura total, la medida es de 1.58, o sea, hay una pequeña desviación en promedio con ciertas desviaciones estándar. Y bueno, entonces para hombres es más alta, pero también hay un comportamiento similar, ¿no? Pero como son muestras relacionadas, pues estamos comparándolo por medio. También aquí lo que observamos es que hay una correlación de 0.869. Ya vimos correlación, aprovechamos esa situación. Es la R que hay entre los dos. Hay una correlación más exacta en el caso de hombres, pero no quiere decir que sea más declarada de mejor manera. Puede ser que la distancia siempre sea la misma. Ahora, las pruebas demuestran las pruebas que nos dieron las pruebas. A ver, esta es la media, esa es la D barra. En la fórmula que nosotros manejamos, este es D barra, esto es SD, y esto es SD entre la raíz cuadrada de N. N en el caso de mujeres vale 55 y N en el caso de hombres vale 51. Desde luego aquí parece una N mayúscula, realmente nosotros estamos manejando como una N minúscula porque es una muestra. Hay un intervalo de confianza que pasa de positivo a positivo, es decir que sí hay diferencias significativas porque no contiene al cero. También en el caso de las
tanto en el caso de las mujeres como en el caso de hombres. Me da una T calculada de 5.11 y una T de 7.29, y en ambos casos me sale una significancia de .000, es decir, se rechazó la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que la media autopercibida es igual a la media medida, a la media tomada. Por lo tanto, podemos inferir que existen diferencias significativas en la estatura autopercibida y la estatura medida en tanto en hombres como en mujeres. Y ya vimos en qué consiste la diferencia. Tanto hombres como mujeres se autoperciben con una estatura mayor, significativamente mayor que la que tienen, lo cual tiene diferentes explicaciones sociales, culturales, porque siempre hay una tendencia que la imagen que nos remite la sociedad capitalista, pues es tener una imagen muy alta. Seguramente en el peso va a ocurrir lo contrario, es decir, que hay una tendencia a verse más con un peso menor que lo que realmente se tiene. Eso ya lo veremos en el próximo apartado. Por lo tanto, aquí hemos concluido que existen diferencias significativas entre la estatura autopercibida y la estatura en metros. Y bueno, y toda la interpretación que quieran dar, y ahí pueden hacer todo un desarrollo de una tesis, un artículo, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta aquí este video de comparación de estatura autopercibida y estatura medida.